Usted es humanista por concepción, estadista, demócrata sin dudas, pero también ciudadano uruguayo. ¿Qué sensación, o ciudadano, o ser humano, qué sensaciones tiene cuando, por ejemplo, se encuentran restos ahora en el batallón 14? Horrible, el horror, además el horror, y uno tiene que pensar a dónde nos llevó la intolerancia. Ese es el tema, porque ¿cuál es la reflexión de eso? ¿Hubo unos malos, unos perversos? No, perdimos la libertad porque antes perdimos la tolerancia. Por eso es que a veces las posiciones maximalistas, la descalificación del adversario, el insulto, el agravio, el construir esas imágenes estereotipadas de que este es un diabólico, terminan en eso, ¿no? Porque todo es el recurso a la violencia. En paz y en democracia podemos discutir lo que se quiera. Usted rechaza la teoría de los dos demonios, esa que se instala. Mire, yo creo que esto no son teorías, son hechos. Ajá. Son hechos. Yo digo, yo no me afilio a ninguna teoría. Yo digo, los hechos son así. Ta. Entonces, ¿usted cómo explica la dictadura si saca la guerrilla del medio? No se entiende. Es decir, los militares que salieron de los cuarteles porque un día se les ocurrió. No, fue un proceso que introdujo en el país la violencia. Eran los años 60, también hay que entenderlo históricamente, porque con la mentalidad de hoy eso parece algo más delirante. Del error que fue. Eran los años 60, eran las brigaditas Rosos, eran los terribles, la ERPI, los montoneros terribles en la Argentina, eran los hippies, era un momento de revolución y era el efluvio de la revolución cubana. Entonces, en ese contexto, desgraciadamente, en una democracia uruguaya, donde el propio Che Guevara en el Paraninfo de la universidad, dijo, cuidado con la violencia, se sabe cuando se tira el primer tiro, no se sabe cuándo se tira el último. El Che Guevara, y dijo, ustedes acá tienen mucho para cuidar. El gobierno no comparte mis ideas, yo no comparto la del gobierno, pero estoy acá en la universidad hablando y el gobierno me ampara para hacerlo. Cuiden esto, que solo se puede hacer en este país y en muy pocos otros países de América. El Che dice, conozco bien América, en muy pocos países de América puedo hacer esto. Bueno, desgraciadamente se desoyó y se recurrió a la violencia política, la revolución, era el mito de la revolución iba a resolver todo. Y nos introdujo en un proceso tan dramático como ese. Entonces, hoy yo diría, el tema no es cobrarnos responsabilidades, entender lo que pasó, entender que el recurso de la violencia fue nefasto y valorizar lo que logramos, porque justamente estos 10 años que narro allí, con la contribución de todos los partidos, cada uno a su modo. Fíjese que el Club Naval, el pacto con el cual salimos a la democracia, lo hicimos los frentistas, los colorados y los cívicos. No estaban los blancos, desgraciadamente, por la situación de Ferreira. Claro. Luego en el gobierno gobernamos con el apoyo de los blancos. La ley de caducidad es una propuesta justamente de Ferreira para salir de aquel momento, aquel atolladero. Es decir, que todos los partidos contribuyeron, cada uno a su modo y desde su perspectiva. Y por eso el libro también tiene, aparte de una dedicatoria personal a Marta, como corresponde por todo lo que aguantó, y también lo que me ha enseñado, a 5 grandes ciudadanos. El libro está escrito en memoria de Wilson, de Pibel, de Chiarino, de Tarigo y de Sereñi. Porque sin ellos todo hubiera sido difícil en el plano político. Como también en el plano militar, nadie puede olvidar al teniente general Medina, que fue el hombre que encauzó las filas militares para buscar una salida digna para todos. Bien, como usted ha señalado, era momento de hipersensibilidad, esa flor de piel, cuestiones muy emocionales, vivencias, memoria. Y allí el Partido Nacional siempre tiene, en algunos sectores, el reclamo de que usted no le dijo toda la verdad a Wilson. No, eso no lo dice nadie, porque Wilson todo el tiempo dijo, el único que me dijo siempre la verdad fue Sanguinetti. No, eso lo ha dicho y además está el testimonio. Lo ha dicho, está escrito. No, hay gente que dice, lo que dice es otra cosa, dicen, nunca debieron aceptar la salida si no se hubiera resuelto lo de Wilson. Es otra cosa. Que le mentimos, él se lo dijo a mucha gente, pero no a mí, al revés. Hasta el último día él siempre dijo lo contrario, porque yo me fui a Bolivia, hablé con él, en Santa Cruz. En Santa Cruz de la Sierra, y ahí le dije todo. Me acuerdo que Wilson, como tenía esa modalidad, ¿no? Voy y le digo, mirá, vengo a contarte cómo están las cosas. Vos ya estás entendido con los comunistas, como siempre, me dice, como los colorados, que siempre se entiende con los comunistas.
Digo, por supuesto, Wilson, estamos entendidos, eso es lo que te quiero decir. Va a haber una salida, sumate a la salida, papá. Bueno. O sea que él siempre eso lo reconoció. Lo que en el Partido Nacional hay naturalmente es esa sensibilidad, que yo la comprendo. ¿Cómo la voy a comprender? ¿Cómo la voy a comprender? Lo que pasa es que en aquel momento, ¿qué optábamos? Por una salida que resolvía incluso el tema de Wilson, o bien esperábamos 1 año, 2 años, no se sabía cuánto, interín, choques, muertos, violencias. Entonces había que encontrar la salida resolvía toda la situación. El tema, bueno, fue un tema de estrategias. Wilson siguió una estrategia, nosotros seguimos otra. No hubo entonces medias verdades, por decirlo en esos términos. No hubo medias verdades, todo estaba claro, cada uno jugó como lo creyó mejor. Y al final todos contribuimos, porque también ese radicalismo de la prédica de Wilson afuera, que a él le costó mucho, y era evidente que le iba a costar mucho, también ayudó a encontrar una solución. Claro. ¿Me permite hacer un paréntesis para un análisis de actualidad? Usted se vio beneficiado por la contribución por lo alto en la política de dirigentes del Partido Nacional. Hoy ese tema está en debate, la forma de ejercer oposición, y allí está como instalado Jorge Larrañaga por un lado y el herrerismo por otro. Mire, el país ha tenido modalidades diversas. En mi primer gobierno hubo lo que se llamó gobernabilidad, es decir, no hubo un acuerdo que le diera mayoría absoluta al gobierno, no lo hubo. Pero sí, lo que Wilson llamó la gobernabilidad, o sea, que era el apoyo crítico, digamos. Se apoyaba las diversas cosas. Hasta el punto apoyó el Partido Nacional, que Wilson es el que propone la ley de caducidad llegado el momento. En mi segunda presidencia fue distinto, porque ahí hicimos un acuerdo formal con el Partido Nacional, volonté presidente del directorio, y se gobernó en coalición. En el gobierno de Lacalle, que fue el que estuvo en el medio, hubo un acuerdo también para gobernar en coalición, pero luego hubo fracturas. En el medio se fue achicando, digamos, el apoyo, pero hubo colaboración en las cosas por lo menos fundamentales. Hubo también algunos choques y diferencias. Es decir que la política es plástica, la política no es dogmática. Lo que hay que entender es que, por un lado, el gobierno tiene que tener gobernabilidad, es decir, capacidad para funcionar. Y por otro lado, la oposición tiene que ejercer su contralor también, ¿no? ¿Verdad? Porque si la oposición no logra controlar, ocurren cosas muy difíciles, que son los errores que le han cometido este gobierno. La propia mayoría absoluta, este propio gobierno le ha hecho daño. ¿Y la coyuntura actual cómo la describe, presidente? Esa mayoría, bueno, hay una mayoría hegemónica del frente, no tiene ningún problema para gobernar, puede hacer lo que quiera, tiene absoluta responsabilidad. La lástima es que, como consecuencia de leyes equivocadas, ha regalado buena parte del poder público en beneficio de las corporaciones sindicales. Entonces ahora el propio presidente Mujica es el primer sublevado contra el tema de la educación, que fue una ley que justamente hizo el gobierno anterior, el gobierno del doctor Vázquez, y que le dio un enorme peso a las corporaciones sindicales, y ahora resulta que el Frente como partido político dice: yo no puedo gobernar esto. Bueno, ¿y cómo observa la oposición jugando este partido en este escenario? Bueno, en este aspecto creo que está muy bien. La oposición ha contribuido a un primer acuerdo, que no es un acuerdo fundamental, pero es un primer acuerdo. Pero el país tiene que hacer un enorme esfuerzo en esta materia. No podemos seguir con estos rendimientos escolares, con tan pocas horas de trabajo y de estudio, con las matemáticas fallidas. No podemos seguir con esta situación. Hay que hacer un gran esfuerzo. Es decir, fue una lástima que se demonizó la reforma que hicimos nosotros en nuestra segunda presidencia, con el consejo que presidió Rama, y que fue todo un proyecto que veníamos preparando de antes, y ahora hoy se reconoce. Claro. Hoy se reconoce, pero bueno. Bueno, presidente, ningún uruguayo que se preside tal, cuando hace la retrospectiva, puede negar la importancia vital que tuvo aquel proceso del cambio en paz que usted llevó adelante. Quiere decir que hoy también, en ese sentido, hay como una réplica, porque la propia presentación del libro tiene figuras de todos los partidos. Sí, de todos los partidos. El vicepresidente, en definitiva, hoy no va a poder estar, pero envió una conceptuosa nota que se va a leer, muy conceptuosa. No va a estar porque tiene un acto interno, las internas predominan sobre todo. Y después está el contexto. Hoy estamos todos impactados con noticias de la Argentina. Sí, le iba a preguntar. Pero en aquel momento también, porque teníamos 2000% de inflación en la Argentina, 3000% llegó en Brasil, y había que mantener parado aquí el país con estabilidad.
en medio de aquel concierto, ¿no? O desconcierto. O desconcierto. Bueno, ¿tiene una opinión sobre esta decisión de la Argentina? Porque además se me ocurre esos contrastes, ¿no? El presidente Mujica hablando unas 2 horas con Obama y luego no pronunciándose o tomando distancia sobre esta situación en la Argentina. Hablé hace un par de minutos con el presidente, bastante rato, hace ya ahora, con el presidente ANCAP, inquieto por esta decisión de la presidenta Cristina Fernández. No, yo creo que ha sido desgraciadamente un paso muy negativo, en la forma y en el fondo. Primero la forma, que todas las cosas importan, ¿no? Bueno, un país tiene derecho a tener la política energética que desee, pero si ese mismo país incorporó a capitales privados nacionales, cosa que hizo el presidente Kirchner con el grupo Espenazi, si ese mismo país, ese mismo Estado privatizó antes y buscó socios extranjeros, en este caso Repsol, ese mismo Estado no puede un día decir, pegar un carpetazo y se van todos para afuera. Porque formalmente es una barbaridad. En un Estado de Derecho todo eso se puede negociar, se puede discutir, siempre habrá soluciones buenas o malas. En segundo lugar, creo que en el fondo también es un gravísimo error. La Argentina ha equivocado toda su política energética por el populismo. ¿Por qué? Bueno, porque ha tenido una política tarifaria de regalar los combustibles. Nosotros que los pagamos bien caros, todos los días protestamos, pero también ese es el precio de nuestra estabilidad. Bueno, entonces la Argentina vendía barato, está todo fantástico, pero el resultado, las empresas estaban hasta aquí, se invirtió poco, y la Argentina, que está arriba el petróleo y arriba el gas, está importando, este año se esperan 10.000 millones de dólares de petróleo y de gas que tiene que importar. ¿Usted se acuerda que hicimos hasta un gasoducto para traer el gas de la Argentina? Porque se suponía que iba a sobrar. No se invirtió y ahora están. Y ahora el problema es ese. ¿Con qué dinero la Argentina? Primero va a pagar la indemnización, porque una expropiación no es una confiscación. Sí. Superior a los 1.000 millones de dólares según se ha anunciado, ¿no? ¿Eh? Superior a los 1.000 millones de dólares en principio. No, muchísimo más. Estamos hablando de, yo diría que no menos de 15.000 millones de dólares. Una barbaridad va a ser. Y en segundo lugar, ¿de dónde va a salir la plata? Para invertir en la extracción de petróleo que le permita superar el desabastecimiento actual. O sea que yo creo que es una medida muy peligrosa, muy preocupante y que bueno, ojalá se pueda reinteresar. Bien, tiene razón con esto de las cifras, es verdad, acabo de leer algo más allá de los 12, 15.000 millones de dólares. Bueno, le quiero agradecer estos minutos valiosísimos, justamente gracias. Además en este día donde también presenta quiero la decirle Reconquista. Que hoy el acto va a ser en el Radisson Plaza a las 19:30, que entrada quiera concurrir abierta. puede hacerlo, especialmente los jóvenes, que son los que sí. Me preocupan más. Esos 150.000, ahora no, pero en aquel momento esta misma casa, ¿no? Con aquel debate que usted recuerda con tanto cariño, 150.000 jóvenes que votaban por primera vez, vieron en Canal 4 aquel debate tan intenso. Fue un asombro. Claro. Aquel debate en Canal 4 fue un asombro. Terminan en eso, ¿no? Porque todo es el recurso a la violencia. En paz y en democracia podemos discutir lo que se quiera. ¿Usted rechaza la teoría de los 2 demonios, esa que se instala? Mire, yo creo que esto no son teorías, son hechos. Ajá. Son hechos. Yo digo, yo no me afilio a ninguna teoría. Yo digo, los hechos son así. El tema, porque ¿cuál es la reflexión de eso? ¿Hubo unos malos, unos perversos? No, perdimos la libertad porque antes perdimos la tolerancia. Por eso es que a veces las posiciones maximalistas, la descalificación del adversario, el insulto, el agravio, el construir esas imágenes estereotipadas de que este es un diabólico. Entonces, ¿usted cómo explica la dictadura si saca la guerrilla del medio? No se entiende. Es decir, los militares que salieron de los cuarteles porque un día se les ocurrió. No, fue un proceso que introdujo en el país la violencia. Eran los años 60, también hay que entenderlo históricamente, porque con la mentalidad de hoy... Usted es humanista por concepción, estadista, demócrata sin dudas, pero también ciudadano uruguayo. ¿Qué sensación, o ciudadano, o ser humano, qué sensaciones tiene cuando, por ejemplo, se encuentran restos ahora en el batallón 14? Horrible, el horror, además el horror, y uno tiene que pensar a dónde nos llevó la intolerancia. Eso parece algo más delirante del error que fue. Eran los años 60, eran las brigaditas Rosos, eran los terribles, la ERPI, los montoneros terribles en la Argentina, eran los hippies, era un momento de revolución y era el efluvio de la revolución cubana. Entonces, en